Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingenieros. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Profesor, disculpe, es que estoy haciendo servicio social y no tengo internet aquí y estoy con datos por si acaso me desconecto. Me voy a encargar, ingeniero, porque no, el servicio social es muy aparte de las clases, ¿eh? No puede tomar las clases al mismo tiempo que el servicio. Ah, no, es que no está ahora y acaba su hora y empieza mi servicio. No está cruzado, sino que no llego desde mi casa al servicio. Pero ya para la próxima ya voy a tener internet de la ICIME. Sí, nada más trate de preparar esto, ¿ok? Sí, nada más esta vez. Gracias, profe. Es Yeshua, ¿verdad? Sí, Joshua Martínez. Bueno, pues vamos a iniciar. Pero también mi compañera Montserrat, me calco Alejo, dijo que salía con una recarga para la recarga. Regrese a mi informe, ingeniero, para que le demos acceso, pero ya me avisa usted. Claro. Así yo la hago aquí rápido. Está esperando. Me recuerdo, por favor. Entendido, muchas gracias. Bueno, entonces, somos 28 en sala y el profesor por ahí hay alguien más. Sí, yo estoy en la escuela. ¿Quién es su nombre? Por García Lozano. Ah, es Juan. Sí. Está bien. Bueno, pues aquí nada, son como 4 compañeros que están ahorita de empezar, accese. Por favor, de hecho ahorita éramos 28 y creo que por ahí ahorita ya lo sacó uno de internet. Esperemos que puedan ingresar nuevamente. Y bueno, pues los demás sí les pido por favor que se conecten, que tengan sus cámaras encendidas y bueno, pues vamos a iniciar la clase, ingenieros. No sé si estén viendo la diapositiva. Sí, ingeniero. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces la clase pasada vimos la ecuación para poder calcular el diámetro mínimo de un árbol de transmisión que está sometido a condiciones de esfuerzos normales por flexión invertidos y repetidos, o también conocidos como esfuerzos por fatiga, y que la torsión sea constante. Esas son las condiciones a las cuales vamos a estar trabajando con estas ecuaciones. Ya voy a darle acceso a la ingeniera Montserrat, y bueno, les comento al compañero que ya está aquí con nosotros. ¿Okay? Gracias. Bueno, la ecuación, yo les presenté la clase pasada estas dos ecuaciones, con estas concluimos la sesión. La primera ecuación, las dos son la misma, nada más con diferente razonamiento razonamiento teórico, porque Robert L. Norton se apoya mucho, me parece que él utiliza, no recuerdo si utiliza Herbert, Herbert, me parece que es Robert L. Norton, y Mott utiliza la teoría de Gauss. Bueno, prácticamente, pues si se dan cuenta, llegamos por los dos lados, llegamos al mismo concepto, nada más que Norton, lo que no me gusta es que tiene, pues en sus literales que maneja en sus fórmulas, pues maneja aquí estas literales MA, que es el momento alternante, y TM, que es el par de torsión medio. Lo que me ha pasado por experiencia, ya dándoles clase a través de muchos años, es que luego ustedes piensan que esta ecuación, al usar esta ecuación, piensan que pues es un valor que tienen que buscar y calcular, ¿no? Entonces, pues prácticamente, pues, debido a eso, a mí no me gusta usar esta teoría de Norton. Por eso me gusta apoyarme en Mott, porque se dan cuenta Mott, pues el momento de flexión, pues no maneja ninguna literal aparte más que la M,
El par de torsión no maneja ninguna literal más que la M. Y también, a diferencia de Norton, pues este mod utiliza el límite de resistencia a la fatiga. Recordando que el concepto límite de resistencia a la fatiga es exclusivo de aceros dúctiles, y Norton lo pone como SF, que es resistencia a la fatiga. Y resistencia a la fatiga es para para materiales maleables, como un bronce, un cobre, un aluminio. Entonces, les voy a pedir que nosotros nos apoyemos siempre de la ecuación de Mott, ¿sí? Nos vamos a apoyar aquí de señor Mott, en donde para los dos casos, ingenieros, las condiciones es de que el momento de flexión, la flexión es repetida e invertida. Y el par de torsión es constante. ¿Sale? Estos son los casos con los que vamos a estar trabajando, ingenieros. Estas ecuaciones. En el caso del momento de flexión repetido invertido, es que estamos hablando, en este caso, de fatiga. O sea, de flexión repetida invertida, estamos hablando de lo que se refiere a lo que es la fatiga. Vamos a ponerlo aquí, fatiga. ¿Vale? Y el par de torsión es constante, nada más. Entonces, en el momento de flexión, pues se refiere a esto, a este miembro de la ecuación, a esta parte de esta ecuación, y el par de torsión se refiere a toda esta parte de la ecuación. Entonces, por eso, si estas condiciones no se cumplen, si el momento de flexión no es por fatiga o no es repetido invertido, entonces no podemos usar esta ecuación. Si el par de torsión no es constante, sino que es variable, al igual que la flexión, en este caso, que los dos sean variables, que los dos sean por fatiga, tampoco se puede utilizar esta ecuación. Esta ecuación es exclusiva de estos casos. En el dado caso, para problemas de esta asignatura, no vamos a utilizar siempre estas condiciones, ¿sale? La mayoría de las flechas y árboles de transmisión de potencia, la mayoría, no quiere decir que todas, pero la mayoría utilizan estas condiciones, ingenieros. Y el programa de estudios de la carrera de ingeniería mecánica en la materia de introducción del diseño de elementos mecánicos nos pide ver estas condiciones solamente cuando el par de torsión es constante y la flexión es repetida e invertida. Como un breviario cultural, la ecuación que ustedes pueden encontrar cuando la torsión es también por fatiga, pues sería la siguiente ecuación. Y les voy a mostrar cuál. Sería esta ecuación, donde si se dan cuenta, pues ya tenemos a un momento, o sea, el análisis de la ecuación nos da que un momento de flexión y el par de torsiones repetido e invertido. Entonces, vean cómo cambia el análisis. Yo nada más la pongo como, no es necesario que la apunten, nada más les comento que existe la ecuación y pues que también en algún momento futuro que ustedes les surja esta necesidad de que tengan la torsión también por fatiga, pues tendrán que investigar y calcular sus diámetros con esta ecuación. ¿Sale? Nada más es el caso. Esto es el caso de cuando los esfuerzos son, aquí le llaman fluctuantes. Y a diferencia de los esfuerzos repetidos e invertidos, les voy a comentar. Un esfuerzo repetido e invertido nos genera, acuérdense, esta gráfica que ustedes ven aquí, ingenieros. Esta gráfica. Vean que el esfuerzo repetido e invertido, vean aquí está la línea 0 de nuestra gráfica, recordando que estos son los esfuerzos normales y por acá es el tiempo, o sea, la gráfica del esfuerzo con respecto al tiempo.
y que los esfuerzos normales máximos, estos son esfuerzos de tensión, acá esfuerzo de tensión, y ustedes recuerdan que acá era el esfuerzo de compresión de una viga, ¿sí? Vean, el esfuerzo de tensión tiene la misma magnitud, pero en sentido opuesto, es la misma magnitud que un esfuerzo de compresión. A esto se le llama repetido e invertido, porque son los mismos, la misma magnitud de esfuerzo, pero obviamente con sentido contrario. Pero para el caso de los esfuerzos fluctuantes, que es esta fórmula, ya da estas otras ecuaciones. Aquí déjenme borrar esto que tengo aquí. Ya nos dan estas otras ecuaciones. Entonces, ¿por qué es fluctuante? Vean que la línea cero, donde se inicia la partida de esta gráfica, vean dónde está. Vean que ya no tengo esfuerzos de compresión, ingenieros. Los esfuerzos de compresión estuvieran en esta zona de aquí, miren, en toda esta zona de aquí abajo. ¿Sale? Pero no hay esfuerzos nada más por tensión, pero también, y vean que el esfuerzo medio, ¿sí? El esfuerzo, aquí ya existe un esfuerzo medio. En los esfuerzos repetidos e invertidos, el esfuerzo medio es 0. Pero para el caso de los esfuerzos fluctuantes, pues el esfuerzo medio ya tiene un valor. Y quiero que vean, esta gráfica tiene puros esfuerzos de tensión, pero esta otra gráfica de acá tiene puros esfuerzos de compresión. ¿Sale? Entonces, vean, la línea 0 está acá. Vean dónde está la línea 0. Está en este lado. Y pues bueno, es para que más o menos se vayan ustedes identificando de los esfuerzos fluctuantes. Nada más como un breviario cultural, estos puntos. Puede ser que el esfuerzo en esfuerzos fluctuantes, puede ser que el esfuerzo de tensión, vean ahora dónde está la línea 0, ingenieros, en la gráfica de acá abajo. Vean, aquí está. Esta es la línea 0. Y la línea 0 nos dice que el esfuerzo de tensión máxima, vean, es menor en magnitud que el esfuerzo de compresión que tenemos. ¿Ya vieron? Entonces, vean la distancia que hay con respecto a la línea 0, de aquí a este pedacito de esfuerzo que tenemos acá arriba. Entonces, lo mismo sucede con esto de acá. Miren, puede ser que el esfuerzo de compresión sea una fracción, un valor pequeñito, y el esfuerzo de tensión sea muy grande. A esto se le llama estado de esfuerzos fluctuantes. Son casos pues más específicos. Nosotros nos vamos a apoyar más en los esfuerzos repetidos e invertidos que nos genera esta ecuación que ya vimos nosotros. ¿Sí? Nada más para que vayan ubicando esos datos, ¿sale? Y bueno. Solo una pregunta, dice mi compañero que si lo podría dejar pasar, es que lo sacó por su internet. ¿A quién, perdón? Joshua. ¿A Joshua? Ah, ok, ok. Ya lo agregamos, muchas gracias. Esperemos que ya no lo saques de internet. Bueno, ingenieros, entonces, esta ecuación son las condiciones que vamos a utilizar cuando el momento de flexión es repetido invertido o por fatiga y el par de torsiones constantes. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, bueno, pues con esto, ingenieros, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar ahora sí el problema que vamos a desarrollar en clase, ya para aplicar estas condiciones. Déjenme abrir el archivo nada más, que corresponde al problema que vamos a diseñar. Y déjenme nada más checar aquí.
Ustedes me dicen si lo están viendo, ingenieros. ¿Sí se ve? Ok. Ahí está. Bueno, pues bueno, este es el ejercicio, ingenieros. Ahora sí que es el ejercicio de ejemplo para el diseño de árboles de transmisión. Vamos a diseñar un árbol de transmisión o flecha, o sea, aquí vamos a ver si es árbol o flecha, que, bueno, el árbol que está acá abajo identificado, dice, el cual debe maquinarse en acero AI 144 QT 1000 grados Fahrenheit. El elemento es parte de un impulsor para un sistema de ventilación de gran tamaño y que debe abastecer aire a un horno. Dice, el engrane A, que es el que de izquierda a derecha está el punto A, punto B, punto C, punto D. Dice, el engrane A recibe 200 caballos de fuerza de un piñón, que ahorita vamos a analizar, y el engrane C transmite la potencia al engrane Q. O sea que aquí en el punto C hay otro engrane que va a ser impulsado. Dice, el árbol de transmisión va a girar a 600 revoluciones por minuto. Les voy a pedir, por favor, que la copien para que copien pues ahora sí que este enunciado, para que sobre él vayamos a trabajar ahorita, ingenieros. Por favor. Para poder nosotros diseñar un árbol de transmisión, ingenieros, primero tenemos que proponer los materiales a los cuales pues vamos a usar para poder maquinar este árbol de transmisión. Es un punto muy importante, ¿sale? Entonces, para ello, pues en este caso, pues yo ya les estoy proponiendo el acero que está regido bajo la normativa AISI y que está clasificado como un 1144 QT a 1000 grados Fahrenheit. O sea, normalmente los aceros, su denominación empiezan con los 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 25 y así se van, ¿no? Que están hablando que son aceros con pues cierto contenido de carbono. Pero en este caso el acero que estamos utilizando es un acero aleado, ¿sí? Tiene pues aleaciones pues, de otros materiales con un 44% de carbono. Y lo que nos refiere a OQT nos dice cómo fue tratado térmicamente y sumergido en aceite a 1000 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, es a lo que refiere OQT, o sea, la letra O de QT, lo que es QT es tratado térmicamente, ¿sí? Y el O es oil, es la letra de aceite. ¿Con qué elemento fue tratado? Fue enfriado, por más que nada. Y nos dice que es en aceite. Hay veces que tienen, en vez de la O, tienen la letra W, que es las siglas en inglés de agua, de water,
Entonces, pues bueno, para que vayan ubicando. Y en la temperatura, pues es a la temperatura a la cual fue tratado y a la cual fue empezado a enfriar, ¿no? Este es un material aliado que vamos a utilizar y la tarea que les voy a dejar para estas clases, porque ya pues prácticamente ustedes tienen que ya utilizar estos aceros, es investigar en las fuentes bibliográficas que pues que les hemos manejado en el programa, investigar los aceros que se utilizan para el diseño de flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica, ¿vale? Les pido que busquen entre la denominación de AISI, que son aceros pues, identificados en el sistema inglés, o también puede ser en el sistema SAE, que ya es el sistema pues, internacional. Entonces, si pueden encontrar los dos datos, mejor. La mayoría ahorita vamos a usar puros datos en el sistema inglés, AISI, pero pues en el lado que ustedes ahora sí que también encuentren, ¿no? La información maneja estos dos datos, por eso les pido que lo investiguen. Eso se les va a quedar de tarea para que sepan, no son todos los aceros, ya les hemos platicado, entre los aceros son los aceros clasificados como aceros dúctiles y los que son los que van a soportar solamente condiciones de fatiga, son los que vamos a usar para el diseño de árboles de transmisión. Otros materiales no los vamos a usar, por eso otros aceros, por ejemplo, como clasificados como aceros frágiles, no los vamos a utilizar, ingenieros, ¿vale? Solamente dúctiles. Y para identificarlos, pues su resistencia última a la tensión no debe superar los 230 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Vale? Bueno. ¿Ya lo anotaron? Entonces, vean, la pieza que vamos a diseñar es prácticamente parte de un impulsor dice que es para un sistema de ventilación de gran tamaño que abastece de aire a un horno. Quiere decir que es parte de un ventilador, ¿sí? De un ventilador, pero este elemento que vamos a diseñar la sección que vamos a diseñar es la sección que va a impulsar al eje del ventilador. Entonces, vean, el árbol de transmisión, aquí ahora sí que se los voy a ir dibujando, déjenme ver si me deja dibujar estas cositas, ahí está, y le ponemos color, vamos a ponerle un color azul. Entonces, el árbol de transmisión inicia desde el punto A, ingenieros, punto B, punto C, punto D. Vean, en estos puntos, ingenieros, tenemos elementos montados. Queremos diseñar un árbol de transmisión que pueda, pues, sostener estos elementos. El elemento en el punto A, que sería el engrane cilíndrico o recto, en el punto A, y en el punto C, otro engrane cilíndrico o recto, ¿sí? Estos engranes, queremos que el árbol de transmisión sostenga estos engranes y que transmita potencia a través de estos engranes. Entonces, para poder lograr eso, ingenieros, necesitamos mantener en equilibrio estático nuestro sistema. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo mantenemos en equilibrio, ingenieros? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sostenemos el árbol? ¿Con apoyos? ¿Con los rodamientos? Los apoyos, exactamente. Entonces, vean, primero queremos que nuestro árbol de transmisión sostenga elementos. ¿Qué? Pues un engrane cilíndrico de dientes rectos que dice aquí de 20 pulgadas. Aquí de hecho lo dice. Déjenme ver si podemos borrar esto. No nos puede borrar. Para que quede mejor, más claro. Es un engrane cilíndrico recto de 20 pulgadas. Vean, aquí está. ¿Sí? Que es el engrane que está montado en el punto A. Queremos que sostenga a un engrane cilíndrico recto de 10 pulgadas, que es el punto C. Y que para que ese árbol de transmisión pueda, pues, sostener a estos elementos, pues al árbol lo sostienen
los rodamientos que van a ser aquí, que están en el punto B y en el punto D. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo muy importante, ingenieros. Una vez ubicando qué elementos están transmitiendo potencia, pues los elementos, los únicos elementos que transmiten potencia pueden ser bandas, pueden ser, perdón, poleas con las bandas, las cadenas con las catarinas o los engranes con pues con los piñones, ¿no? Solamente esos elementos pueden transmitir potencia. Puede ser que ustedes le agreguen también una palanca, qué sé yo, una palanca, pues a lo mejor mediante esa palanca se transmite una fuerza, también puede ser, pero los rodamientos no transmiten potencia. La función de un rodamiento es que esto gire libremente, ¿sale? Entonces, nos dice el problema que diseñemos este árbol de transmisión para que sostenga estos engranes, ¿sí? Y que nos dice que también que el engrane A recibe 200 HP. Vean dónde inicia la potencia. El engrane A recibe 200 HP del engrane P, que ahorita vamos a ver acá abajo. Déjenme poner, a ver si se puede ver más abajito la figura. Aquí está, miren, esta figurita, el engrane A. Este engrane A, esto que estamos viendo es el esquema lateral y lo que estamos viendo aquí es una vista frontal. El engrane A dice que recibe potencia de este piñón que está aquí, ¿ya vieron? Entonces, bueno, eso era lo que quería que mostrarles. Entonces dice que de aquí, de este piñón que está aquí abajito, recibe 200 HP, el engrane A que está aquí. Y dice que el engrane C, o sea, esos 200 HP que el piñón le produce al engrane A, el engrane A va a empezar a girar con esa capacidad de fuerza y potencia. De tal manera que el árbol de transmisión que está montado en el engrane A, ingenieros, este árbol de transmisión que está aquí, miren, en este puntito que estoy iluminando en color azul, ¿sí? Ese árbol de transmisión se mueve con la misma dirección y sentido, ¿sí? Que el engrane A, y transmite ese movimiento y fuerza hasta el engrane C. Porque el engrane C es otro elemento que puede ayudar a transmitir o consumir potencia y fuerza. Entonces vean que la flecha del engrane C o la flecha es la misma flecha que estamos hablando del engrane A. ¿Sí me explico, ingenieros? La flecha donde está montado C, pues es la misma flecha o el mismo árbol de transmisión donde está montado el engrane A. Entonces quiere decir que al ser el mismo elemento, pues gira con la misma velocidad. Y el punto y la flecha o el árbol de transmisión hace que gire el engrane C con la misma dirección y sentido y velocidad que el engrane A. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, Bueno, profe. tenemos estos casos para que ir identificando el problema. Entonces nos dice que aquí el punto P pues produce 200 HP a través de este peñón P. Se transmite esos 200 HP hacia el engrane C y el engrane C va a comunicar esos 200 HP a un engrane Q, que es donde están las aspas del ventilador, ¿sí? Donde van a estar unas aspas de un ventilador en el engrane Q. Nosotros nada más el problema nada más nos pide ahorita diseñar el árbol o flecha de transmisión de potencia donde van a estar montados los engranes A y el engrane C. Es lo único que nos pide ahorita el problema. Y pues dice que todo ese árbol de transmisión va a estar girando pues a 600 revoluciones por minuto. ¿Sale? Eso es lo que va a estar haciendo este árbol de transmisión. Entonces, es importante identificar los datos e identificar qué tipo de engranes o elementos tenemos montados al árbol, ingenieros. En este caso son dos engranes de dientes rectos, ¿sí? Puede ser que en algunos casos ustedes deban utilizar engranes helicoidales o engranes cónicos. Entonces, en cuanto a
a la dirección y sentido de la velocidad y del movimiento de giro del elemento, pues va a ser el análisis muy parecido a lo que ahorita estamos identificando nosotros en estas piezas, ¿sí? Es muy parecido. Y también inclusive con bandas y cadenas, pero lo que cambia es la magnitud o la dirección y sentido de las fuerzas. Una cosa son las fuerzas y otra cosa es el par de torsión y el sentido de giro de nuestro árbol de transmisión. Entonces, otro punto que quiero que vean, ingenieros, es que vean que esta figurita que vamos, este árbol de transmisión del punto A al punto D que vamos a diseñar, pues como ya dijimos, tienen un par de engranes, pero todos como ingenieros, nosotros tenemos que manejar esquemas para identificar el sentido de giro de los elementos, ¿sale? Esos esquemas son para identificar el sentido de giro porque debido al sentido de giro de los elementos y donde identifiquemos dónde entre y dónde sale la potencia, entonces ahí donde identifiquemos dónde entra y dónde sale la potencia, nos va a ayudar a saber la dirección y sentido de las fuerzas que los engranes van a ejercer sobre nuestro árbol de transmisión. Entonces, primer punto es identificar el esquema que vamos a desarrollar, ¿sale? El árbol. Bueno, ¿cuál es? El punto A hacia el punto D. Es lo primero que vamos a diseñar. ¿En qué consiste el diseño de un árbol de transmisión, ingeniero Pablo López? ¿Sí me oigo? En determinar los diámetros de los ejes. Exactamente, vean, todos, siempre que les haga esa pregunta es en determinar los diámetros de los ejes, ¿sale? Los diámetros mínimos, o no de los ejes, sino de los ejes o flechas o árboles de transmisión, lo que se dé, ¿sale? El diámetro mínimo que debo tener en el punto A, donde va a estar montado este engrane, el diámetro mínimo que debo tener donde va a ir montado este rodamiento, el diámetro mínimo donde va a ir montado el engrane C y el diámetro mínimo donde va a ir montado el engrane D. Esos son los diámetros importantes que nosotros debemos calcular, ¿sale? Y bueno, con esto, ya una vez identificados los elementos, ingenieros, el siguiente punto es ubicar su dirección y sentido del giro que van a tener estos elementos. Y para ello, por lo regular, yo les voy a dar un esquema muy parecido a lo que tienen aquí ustedes acá abajo. Un esquema como este, ¿sale? Este esquema, quiero que quede bien claro, ingenieros, es un esquema que es importantísimo para el diseño de árboles de transmisión y se va a trabajar bajo una convención, ¿vale? ¿Cuál va a ser la convención? Es una convención de vista. Para que estamos de acuerdo que estos esquemas que están acá abajo son las caras frontales de los engranes que tenemos acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al identificar que esta es la vista frontal de nuestros engranes, quiere decir que el esquema de arriba era la vista lateral, ¿vale? Y aquí es donde vamos a establecer de alguna manera el sentido de giro de estos elementos. Y quiero que quede también algo muy claro. Pues de alguna manera aquí podemos identificar unas coordenadas o dimensiones en donde podemos decir que, déjenme poner aquí algo más finito, donde podemos decir que hacia arriba vamos a establecer como una convención que hacia arriba siempre vamos a utilizar el eje de las Y's, ¿ok? Y vean, el eje longitudinal de nuestro árbol de transmisión, ingenieros, va a estar dirigido, lo vamos a poner ahora en el eje de las Z's, ¿sí? De tal manera que los esquemas que están acá abajo nos digan que para arriba es el eje de las Y's, coincidiendo con el esquema de arriba, pero ahora la vista que está hacia la izquierda o hacia la derecha es el eje de las X. ¿Sí? Acá eje de las X, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ingenieros?
Entonces, el eje longitudinal siempre va a ser Z, ¿sale? Hacia arriba siempre va a ser y X pues siempre va a ser, visto una cara frontal de los elementos, pues nos va a decir hacia dónde va a ser el eje de las X, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en la vista frontal. Entonces, con esto, ingenieros, quiero comentarles que todas las fuentes bibliográficas que ustedes van a investigar pues, para esta materia, establecen una convención para poder visualizar esta vista de abajo, este esquema que tenemos abajo. Y la convención es que siempre estas vistas representan, este esquema representa más bien la vista frontal de los engranes que están acá arriba o de los elementos montados a cualquier árbol de transmisión, pero como viéndolos como si ustedes estuvieran posicionados de izquierda a derecha, como si ustedes estuvieran aquí. Miren, nos vamos a pensar que ustedes aquí son ustedes aquí, aquí están viendo el árbol de transmisión, y como si lo estuvieran viendo, pues como que si su vista lo vieran de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces, esa es la convención con la cual están dibujados estos esquemas de abajo, de izquierda a derecha. Si ustedes ven de izquierda a derecha, o sea, en el plano, en el esquema de arriba, si ven de izquierda a derecha los engranes o la cara de los engranes, pues van a encontrar estas figuritas que están acá abajo. El primer engrane que van a ver, pues es el engrane A, ¿sí? Es el primer engrane que vamos a encontrar. Déjenme, a ver, como que aquí ya se amontonaron un poquito unos vectores, pero aquí está el engrane A. Es para que vean el engrane A, ¿sale? Entonces, lo primero que van a hacer es ver la cara del engrane A. Y si ustedes están parados de frente y viendo esta cara, así como ahorita estamos viendo el ejercicio, nos damos cuenta, como dice el problema, que el engrane A es impulsado por un piñón P. Y vean en dónde está el piñón P. Está a la izquierda, a nuestra mano izquierda, viéndola de izquierda a derecha, ¿sale? Está vista desde la mano izquierda. Si ustedes se posicionaran o si colocaran estos esquemas en otra vista, pues la otra vista sería viéndolos de derecha a izquierda. Ahora viéndolos desde este otro lado de acá, desde el punto de acá. Entonces, pues por acá, entonces también pueden ver ustedes el visualizar su problema, pero pues prácticamente esta vista pues ya tendría que referir a esta posición, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Ahora, esta posición yo ahorita no se las recomiendo acá, las voy a tachar. Siempre nosotros ahorita por convención vamos a utilizar las vistas de los esquemas de acá abajo viendo al árbol de izquierda a derecha. Siempre va a ser así, ¿sale? Esa es nuestra convención, para que lo vayan anotando y van a ponerlo siempre. Para las vistas que veamos de los esquemas de los engranes, de las partes frontales de los engranes, es como si viéramos de izquierda a derecha nuestro árbol de transmisión, ¿ok? Entonces, con esta convención, pues nos vamos a dar cuenta, ingenieros, que el engrane A, los esquemas que están aquí, ¿hacia dónde nos dicen que gira el engrane A? ¿Hacia dónde, ingenieros? Es en sentido antihorario, ¿no? Exactamente. Es en sentido antihorario. Ese es lo que nos dice que el engrane A pues, nos permite hacer girar esto, ¿no? En sentido antihorario. Como gira en un sentido antihorario, el engrane A, pues quiere decir que el engrane P, que es el que genera el movimiento, aquí se inicia la potencia. En este punto, inicia la transmisión de potencia.
de potencia. Ahí está, ingenieros. ¿Sale? Es lo que tenemos. En este punto, en este engrane P es donde inicia todo esto. ¿Sale? Entonces, este engrane P, vean hacia dónde gira, ingenieros. En realidad, la potencia, ¿qué giro tiene? Donde inicia la potencia, la fuente motriz, ¿qué giro tiene? ¿Qué sentido de giro tiene? Un sentido horario. Realmente ahí debemos prestar atención. Donde el elemento motriz, donde hace que, en qué sentido hace girar todos los elementos. En un sentido horario. Y vean que cuando utilizamos un par de engranes, el sentido se invierte. El segundo engrane o el engrane conducido invierte su giro. Entonces, ese es un punto importante que quiero que identifiquen. ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, con esto, ingenieros, otro punto que quiero que ubiquen y que les puse en la parte de acá abajo, es que identifiquen la entrada de potencia. Siempre identificar, ubiquen siempre, cuando vayan a iniciar un problema de árboles de transmisión, ubiquen dónde es la entrada de potencia. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues ese lo vamos a saber acá en el enunciado. Nos dice, el elemento es parte de un impulsor para un sistema de ventilación de gran tamaño que abastece taller un horno. El engrane A recibe 200 HP del engrane P. ¿Dónde dice que inicia la potencia? En el árbol de transmisión, toda la potencia inicia en el engrane A. Pero ¿quién impulsa al engrane A? El engrane P. Quiere decir que aquí es el lugar donde es la entrada de potencia. Engrane P impulsa al engrane A. Es lo que es un punto importantísimo que tenemos que identificar nosotros. La entrada de potencia. Este punto que está aquí. ¿Vale? Después, tenemos que ubicar cuáles son las salidas de potencia. Las salidas de potencia siempre van a ser los elementos que consuman esa potencia o que requieran consumir esa potencia. En este caso, ¿cuántos elementos hay en el árbol de transmisión que quieran consumir la potencia, ingenieros? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuáles son? Los tres engranes, ¿no? A, C, Q. Ok, sería, vean, en el engrane A es donde mediante el engrane A se inicia todo el movimiento, ¿sí? Donde inicia la entrada de potencia. Pero en el engrane C, como ustedes ahorita me acaban de comentar, es donde se consume. Los rodamientos no consumen potencia. Los rodamientos, lo único, la función que tienen es dejar que gire libremente el árbol de transmisión y sostener el árbol de transmisión. Esa es la función de un rodamiento. Sostener y dejar que giren libremente. ¿Sale? Pero no consumen potencia los rodamientos. Los que consumen potencia son los engranes, las catarinas, con las cadenas y las poleas con las bandas. Esas son las que consumen potencia. Entonces, si se dan cuenta, aquí nada más tenemos el engrane C que podría consumir la potencia. Entonces, esta sería la salida de potencia. O sea, la salida de potencia sería el engrane C. La entrada de potencia, pues es el engrane A. ¿Sale? Puede ser, ingenieros, que en este caso, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta si vamos a diseñar un eje, un árbol o una flecha. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Vamos a diseñar una flecha, un árbol o un eje? Porque inclusive en el enunciado yo les puse árbol, pero pues a lo mejor hasta está mal puesto. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Un árbol porque tiene más de 2 cargas. A ver, nos dice el ingeniero
Itzel. Es un árbol porque tiene más de 2 cargas. ¿A qué te refieres con 2 cargas? A los engranes. Ok. Podríamos decir que tiene 2 elementos montados que transmite, uno que transmite y el otro que consume potencia, ¿sale? Cuando nosotros veíamos un eje, ¿cuál era la función de un eje? ¿Se acuerdan? Chequen sus apuntes si no se acuerdan, ingenieros. ¿Cómo podíamos identificar a un eje? Porque el eje solo sostiene elementos alrededor de él y es de máximo de un elemento. Exactamente, porque el eje, ingeniero, solo sostiene un elemento, no sostiene elementos, sino que un eje solamente puede sostener un elemento. ¿Sale? ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Que transmite, nos referimos a que transmitan movimiento. ¿Cuántos elementos? Montados en el árbol, solo 2, pero son 4 en Dos total. elementos que transmiten movimiento, son solo 2, o que consumen potencia, solo 2, ¿sale? Ahora, ese es el eje. Ahora, no es un eje, claramente no es un eje porque ya tenemos 2 elementos, ¿sale? ¿Qué es entonces? Ya descartamos que es un eje, ya no puede ser un eje. ¿Qué es? ¿Es una flecha o un árbol de transmisión? Es un árbol, ¿Por qué un árbol? ¿Qué clasificación tiene un árbol? porque el árbol decía que tenían que ser de 2 a más elementos montados sobre él y que transmitan torsión. El árbol, como mínimo, va a sostener 2 elementos que transmiten potencia y torsión, obviamente, ¿sale? Entonces, por esa parte puede ser un árbol, pero ¿qué más tiene un árbol? ¿O qué diferencia tiene más bien ahora una flecha? Ahora díganme, ¿qué características tiene una flecha? Ingeniero Pues José la Carlos. flecha no transmite Perdón. ¿La flecha no transmite qué? torsión. La flecha sí transmite torsión, el que no transmite es el eje. Tanto el árbol y la flecha transmiten torsión, tienen la misma función. Pero ¿qué diferencia hay entre un árbol y una flecha? La flecha son máximo 2 elementos montados y el árbol más de 2. Exactamente. Otra característica que nos está dando el ingeniero es que una flecha no puede tener más de 2 elementos montados. Transmite torsión la flecha, pero hasta 2 elementos montados. Ya después de 2, ya sería un árbol de transmisión. Inclusive la flecha, ingenieros, nada más para recordarles, una flecha no es necesario que sostenga elementos. Una flecha con que transmita la torsión sin sostener elementos ya es una flecha, ¿sale? Eso es las características. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un árbol o una flecha? Ya me dijeron, 2 elementos que transmiten potencia. ¿Es un árbol o una flecha? Entonces, lo podemos clasificar como una flecha, ingenieros, ¿sale? Porque tiene 2 elementos montados que pueden transmitir potencia y consumir torsión, ¿sale? Es lo que para ir identificando, nada más para que se vayan ubicando estos conceptos, ¿sale? Entonces, bueno, como tenemos una flecha, solamente hay 2 elementos montados, en donde inicia la potencia es en el punto A y donde se consume es en el punto C, ¿sale? El árbol de transmisión ya en el punto D, que es el último punto, ya no existe fuerza de ese lado, porque toda la fuerza la consumió el punto C. Pero si se mueve, o sea, si hay una velocidad en el punto D, porque todo el árbol tiene la misma velocidad. Y en el punto C es la salida de la potencia. ¿Por qué es la salida? Porque el punto C, aunque gira igual que el árbol de transmisión, el punto C tiene conectado a un engrane Q, que es donde va a estar el ventilador del horno. ¿Sale? Bueno, entonces como ya vimos, los giros, el giro del engrane A
es un sentido, hace que, o sea, el engrane P gira en sentido horario y hace que el engrane A gire en sentido antihorario para que a su vez la flecha que vamos a diseñar, nuestra flechita, gire en sentido antihorario y que en el engrane C, como la flechita gira en sentido horario, pues el engrane C, ¿en qué sentido va a girar, ingenieros? ¿El engrane C en qué sentido va a girar? En un sentido horario también. Todos giran en el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Todo gira en el mismo sentido. Todo lo que esté montado sobre el árbol de transmisión gira en el mismo sentido. ¿Vale? Entonces es para que vayamos ubicando esos sentidos. Con esto, nada más ubiquen dónde inicia o dónde entra la potencia y dónde sale. ¿Ok? Nada más para que lo ubiquen. Bueno, entonces voy a nada más aquí a quitar esto para que no se vea tan feo. Y bueno, con esto, ingenieros, pues nos vamos al siguiente punto. Ya sabemos que vamos a diseñar este árbol de transmisión. Ya sabemos que las vistas de acá son, por convención, son vistas de izquierda a derecha. Siempre lo vamos a hacer así para esta materia, para este curso. Ya cuando ustedes dominen, pues lo pueden utilizar del otro lado, pero ahorita por lo pronto no. Primero vamos a hacerlo para acostumbrarnos y pues nos vamos a los siguientes datos. Nos dice que el diámetro de paso del engrane A, este engrane A, nos dice que tiene un diámetro de paso de 20 pulgadas y el engrane C tiene un diámetro de paso de 10 pulgadas. Ese es otro dato del problema. También nos dicen que como son engranes de dientes rectos, el ángulo de presión de los engranes es de 20 grados. ¿Se acuerdan de cuántos grados tenemos podemos usar dientes de engrane? ¿A cuántos ángulos de presión? ¿Alguien me quiere decir cuáles son los ángulos de presión de los engranes de dientes rectos? Son 20 y 14 grados, ¿no? No. 20 sí. 25 y 14.5, ¿no? Exactamente, son 14.5, 20 grados y 25 grados de ángulo de presión de la envolvente. Recuerden que ese ángulo de presión se produce por la pancita del diente y la forma que tenga la inclinación de esa pancita es el ángulo de presión, ¿ok? Son datos que se tienen. Ahorita este factor todavía no lo vamos a ver, no le hagan caso a esto que está aquí, todavía no lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver hasta después. ¿Sale? Estos son los datos de nuestro problema, ingeniero, ¿sale? ¿Quedan claros? Entonces, vean, nuestro árbol de transmisión va a transmitir 200 HP a través del engrane A hacia el engrane C a una velocidad de 600 revoluciones por minuto, ¿sale? Bueno, me voy al siguiente dato. Y vamos a ver aquí. Le voy a pedir, por favor, aquí, pues al ingeniero Alex. Alex, ¿nos quieres leer el párrafo? Sí, profe. Para iniciar el análisis del problema, primero se desarrolla un esquema tridimensional X, Y y Z del árbol de transmisión con sus elementos montados y la orientación del sentido de giro, iniciando el impulso en el engrane de dientes rectos P. Ver figura 5.2. Para el caso de nuestro problema, tenemos en el punto A del árbol de transmisión un engrane de dientes rectos, en el punto B un rodamiento, en C otro engrane de dientes rectos y en D otro rodamiento. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, una vez que nosotros ya hayamos identificado nuestro enunciado, la potencia que necesitamos transmitir, la velocidad que necesitamos transmitir, que hayamos ubicado los elementos que van a ir montados al árbol, que hayamos ubicado la entrada de potencia y la salida, ingenieros, lo que debemos hacer ahora es hacer un esquema tridimensional XYZ. Como ya les había comentado anteriormente, pues decimos que hacia arriba pues, es el eje de las Ys. La longitud de nuestro árbol va a ser el eje de las zetas y que si nosotros vemos de frente nuestro engrane, pues hacia el lado izquierdo va a ser, o lado derecho, cualquiera de los dos, según la convención que ustedes quieran usar, va a ser el eje de las X.
Entonces, al hacer nuestro esquema tridimensional, ingenieros, la intención de este esquema tridimensional es identificar el sentido de giro de los elementos en este esquema tridimensional, porque ya lo habíamos visto en bidimensional, pero en tridimensional pues hay que hacerlo. Entonces aquí nos dice que para el caso de este problema tenemos que en el punto A, o sea, ya vimos que hay un engrane de dientes rectos, y en el punto B hay un rodamiento, en el punto C hay otro engrane de dientes rectos, y en el punto D hay otro rodamiento. Ubicamos los elementos que están montados al árbol, que son, aquí ya elementos, estoy hablando, no nada más elementos que transmiten potencia, sino que todos los elementos contando rodamientos. Entonces, ubicamos que en el punto A, según la vista que tenemos acá arriba, ingenieros, vean, esta vista nos dice que si ustedes ven de izquierda a derecha el árbol de transmisión, con esta vista, vamos a encontrar que a la izquierda de la vista está este piñón, que es el que inicia el movimiento. Me voy al dibujo, a este dibujito. La vista frontal, vean, vista frontal de izquierda a derecha. Si nosotros seguimos indicando que aquí, déjenme ver si nos pone otra vez aquí la pluma. Si nosotros vemos ahora, nos posicionamos por aquí y queremos ver frontalmente el árbol de transmisión, pues vamos a ver que a la izquierda está este piñón y de frente pues está el engrane, ¿vale? El engrane A. ¿Sí queda claro, ingenieros? Bueno, entonces, esto nos va a ayudar a que identifiquemos ya el sentido de giro. Ya habíamos platicado que el piñón gira en sentido horario y el engrane A hace que el engrane A gire en sentido antihorario. Con eso sabemos que el engrane A va a hacer que el árbol de transmisión, mediante su cuña, que aquí vamos a ver, miren, aquí está la cuña. Aquí quiero que vean la cuñita. Aquí está esta cuñita, ¿ya la ubican? Aquí. Esa es la cuña que va a hacer que el engrane impulse a esta flecha, a la flecha que está aquí. ¿Sale? Entonces, se impulsa y gira los dos elementos hacia el sentido antihorario. ¿Sale? La flecha hace que gire en sentido antihorario el engrane C, y el engrane C, cuando impulse a Q, pues ahora sí que va a invertir el sentido. Q ya va a trabajar en un sentido inverso que C. ¿Sale? Y hasta el fondo van a ver al engrane D. Entonces, vean, engrane de dientes rectos en el punto A, rodamiento en el punto B, engranes de dientes rectos en el punto C y rodamiento en el punto D. Este es nuestro esquema tridimensional con el sentido de giro de los elementos. Cópienlos, ingenieros, por favor. Cópienme esta vista frontal derecha, por favor. Nada más. La otra no me la vayan a copiar porque les va a generar una confusión porque la convención es diferente. Ahí está. Eso es lo que quiero que copien. Les doy unos minutitos. Un minutito máximo.
Ok. Entonces, vean, ingenieros, que esta vista frontal de izquierda a derecha, lo único que estamos haciendo es tomando esa convención de vistas, y es como vamos a definir el sentido de giro de los elementos. ¿Y cuál va a ser la intención de esto? Esta intención, ingenieros, es para que conozcamos también la dirección y sentido de las fuerzas que producen estos elementos que están montados al árbol de transmisión. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, nada más como breviario cultural, si ustedes vieran la vista frontal de derecha a izquierda, esta sería la vista que, de izquierda a derecha. Es como si ustedes ahora se posicionaran en este lado de acá, ahora sí que del lado opuesto acá, aquí estuvieran parados y vieran el árbol de transmisión para allá. Pero resulta que todos los libros que puedan consultar ustedes, que la mayoría son libros, a menos que sean libros rusos o alemanes, utilizan las vistas de izquierda a derecha, pero ellos pueden utilizar vistas al revés, de derecha a izquierda. Y para esto, estas vistas que están viendo aquí, el esquema que está acá abajo, ya cambiaría. ¿Sí? Entonces tendríamos que apoyarnos de esa convención. Yo no les recomiendo ahorita, mejor para no generar confusiones, háganlo así como les estoy mostrando ahorita, y tener pues este esquema de acá, ¿sale? Porque si no puede generar mucha confusión, y eso la verdad, sí les puede afectar mucho a la hora de hacer sus cálculos. ¿Ok? Bueno, pues una vez que hayamos hecho esto, ingenieros, que ya hayamos identificado los elementos que van a estar montados al árbol, que son engranes y rodamientos, ya en un diagrama tridimensional, y el sentido de giro de estos elementos, pues vamos al siguiente dato. Y bueno, aquí yo creo que, lamentablemente aquí creo que no puedo hacer más pequeñita la página, pero le voy a pedir por favor al ingeniero Diego. Diego, ¿nos quieres leer por favor el párrafo? Diego Vargas, profesor. Perdón, Diego Rafael. Muy bien. Se hace el recordatorio que en un par de engranes rectos actúan dos fuerzas, una tangencial que provoca el movimiento y radial de empuje entre dientes de engranes. Ver figura 5.3. Estas dos fuerzas las incorporamos a un diagrama de cuerpo libre XYZ, figura 5.4, tomando en cuenta la dirección y sentido de la fuerza de impulso WT que mueve el engrane recto A, acorde al movimiento, en conjunto también con la dirección y sentido de la fuerza del empuje WF, que se ejerce sobre el mismo engrane, esto acorde a la posición de los elementos. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, lo que sigue, ingenieros, ya una vez que hayan hecho su esquema tridimensional y que hayan identificado el sentido de giro de los elementos que están montados al árbol de transmisión, lo que sigue es identificar las fuerzas que va a sostener el árbol de transmisión o que va a soportar. Y esas fuerzas son las fuerzas que producen, pues, las bandas, las cadenas, los engranes y, bueno, ya por último, los rodamientos, porque los rodamientos pues, son reacciones de estas fuerzas, ¿sale? Entonces, para iniciar el análisis, ingenieros, de fuerzas en los elementos, siempre, aquí siempre les recomiendo, y pónganlo con nota, con letras rojas, para iniciar el análisis de dirección y sentido de las fuerzas en un árbol de transmisión, siempre vamos a iniciar en la entrada de potencia, siempre, ¿sale? Siempre. Para el caso de esta flecha, que ya nos dimos cuenta que es una flecha, ¿dónde está la entrada de potencia? Ingeniero Fernando David. En el punto A. En el punto A, exactamente. Siempre va a ser. Ahorita, para este problema fue en el punto A. Puede ser que ustedes en los problemas del examen o en la práctica resulte que el elemento donde inicia la potencia sea el punto B, ¿sí?
Puede ser que en el punto C sea donde inicie la potencia, o puede ser que haya como 3, 4 elementos montados que ya sería un árbol de transmisión, y en alguno de esos 3 elementos que más se transmita la potencia. Entonces tiene que identificar dónde, en cuál de todos esos elementos está, y ahí inician el análisis de fuerzas, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a depender del elemento que impulsa, que en este caso el punto B, va a indicarnos cuál es el sentido de la fuerza, de la primer fuerza para el caso de engranes de dientes rectos, de engranes de dientes helicoidales y también de engranes cónicos, ¿sale? Entonces, bueno, como ya lo leyó acá, hace rato ya lo leyó el ingeniero, nos decía el apunte que debemos recordar que un engrane de dientes rectos actúan 2 fuerzas, una tangencial y una radial. Ahora, las fuerzas que vamos a representar en nuestro esquema tridimensional, radial y tangencial, van a ser las fuerzas que el árbol de transmisión sienta y que generen flexión en el árbol de transmisión, ¿sale? Dicho de una manera más vulgar, son las fuerzas que el elemento que está montado al árbol siente del exterior. Y yo les preguntaría, ¿cuáles son los elementos exteriores al árbol de transmisión, ingenieros? ¿Cuáles son los elementos exteriores? Sería el engrane Q y el engrane P. Exactamente, esos son los elementos exteriores. Entonces, las fuerzas que vamos a representar deben ser las fuerzas que estos elementos le entreguen a los elementos que están montados al árbol de transmisión. Y nos vamos con la entrada de potencia. Ya como comentamos, el engrane de dientes rectos A y el engrane de dientes rectos P tienen una fuerza tangencial y una fuerza radial. Si yo quiero analizar el engrane de dientes rectos P y quisiera diseñar yo su flecha, pues las fuerzas pues tendrían que ser con respecto a lo que sienta ese engrane. Pero ahora yo quiero diseñar la flecha donde está montado el engrane A. Voy a diseñar la flecha del engrane A y sobre esa flecha tomo como punto de referencia para identificar el sentido, la dirección y sentido de las dos fuerzas, de la fuerza tangencial y de la fuerza radial, que el engrane P le entrega al engrane A. Y con esto, ingenieros, yo les voy a preguntar primero, como ya sabemos que los engranes rectos tienen 2 fuerzas, una radial y una tangencial, ¿qué dirección o en qué eje, vean, qué dirección, o es lo homólogo al decir, en qué eje de coordenadas estaría la fuerza tangencial del engrane A? Vean que aquí tenemos hacia arriba es Y, hacia acá, hacia abajo es X y Z es pues, la longitud del árbol. Yo me voy a posicionar en el engrane A. En el engrane A me posiciono en su contorno, en su perímetro del engrane A. Yo sé que va a haber fuerzas tangenciales y radiales en este punto que está aquí donde está haciendo contacto el engrane A con el engrane P. ¿Sale? Ahí hay fuerzas. En este puntito es el punto de análisis. ¿Sale? Si quieren aquí le ponemos en color rojito. Le ponemos aquí. Aquí es el punto de análisis. Aquí hay fuerza radial y tangencial aquí. Porque ahí está el diente del piñón. Empieza a mover al diente del engrane A. Yo les pregunto, ¿qué dirección o en qué eje de coordenadas está la fuerza tangencial? ¿Hacia dónde la pongo, ingenieros? Sería menos Y. Sería exactamente, para empezar, vamos, ¿en qué dirección? En la dirección Y. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, voy a poner aquí con color, déjenme ver el color negro.
Voy a poner aquí, estoy en el punto P, pero en el punto P puedo plantear aquí mi eje de coordenadas, aquí así, mire. Ahí está, y aquí está en mi punto P. Ahora, en mi punto P me está diciendo el compañero que está en dirección menos Y. ¿Por qué nos dices que está en dirección menos Y, ingenieros? Para que los demás compañeros sepan por qué lo tomaste hacia esa dirección. Yo lo tomé así porque como los sentidos de giros colisionan y la resultante sería como una dirección hacia abajo, porque no puede ser hacia arriba, sino si fuera hacia arriba, pues, el sentido de giro sería hacia arriba. O sea, como los sentidos son antihorarios hacia el centro, hacia abajo, por eso la resultante tangencial es hacia abajo. Así es. Vean, ingenieros. Como el piñón es el que está iniciando el movimiento, vean, el piñón gira en un sentido horario. La fuerza tangencial tiene que estar en el eje Y. ¿Sale? Su dirección es en el eje Y, pero ¿en qué sentido va a estar? ¿En Y positivo o Y positivo hacia arriba o Y negativo hacia abajo? Pues va a depender del giro de ese engrane que impulsa, porque estamos a la entrada. Recuerden aquí, a la entrada de potencia. Podemos poner aquí entrada de potencia. Y acá pues sería la salida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como el piñón P empieza a moverse, entrega una fuerza tangencial al engrane A hacia abajo, como dijo el ingeniero, hacia abajo. ¿Sale? Hacia abajo va a entregar esa fuerza tangencial. En este punto de intersección, ¿sí? Ahí está la fuerza tangencial. Hacia Y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera, ingenieros, nos vamos a dar cuenta que la fuerza tangencial que estamos representando en el engrane A es la fuerza tangencial o la fuerza que el engrane A siente del exterior del elemento que está externo al árbol. Pero esto es en la entrada. Solamente es para la entrada. Para la salida va a ser otro show. Para la entrada, la fuerza tangencial va a tener, podríamos decir, va a estar dirigida hacia el mismo sentido del movimiento del engrane que lo mueve. ¿Sale? ¿Sí queda claro, ingenieros? Eso no sucede con la salida y ahorita lo vamos a ver ahora sí. Bueno, ya tenemos la fuerza tangencial. ¿Y la fuerza radial, ingenieros? ¿Qué dirección y sentido tendría nuestra fuerza radial? La que queremos la que el engrane A siente del otro engrane. ¿Sería hacia el centro del engrane A? Exactamente. Porque está Sería recibiendo. para empezar, sería en el eje de las X, ¿verdad? Sí, tiene que ser La perpendicular. dirección es el eje de las X y el sentido sería hacia X positivo. Esta fuerza, esta dirección de fuerza y sentido es la fuerza radial que el engrane A siente del otro engrane en la entrada. ¿Sale? Así vamos a representar la dirección de las fuerzas, pero depende mucho esa dirección de cómo gira el engrane P. ¿Qué pasaría, ingenieros, si el engrane P girara en sentido antihorario? ¿Qué pasaría? Cambiarán las direcciones de las dos fuerzas. Exactamente, cambiarían las direcciones de las dos fuerzas. Totalmente, bueno, más bien, nada más de la fuerza tangencial, porque de la fuerza radial no cambiaría. ¿Sí se entiende, ingenieros, o eso no se entendió? Profe, ¿Sí? entonces la fuerza radial siempre se va a ir hacia la dirección del engrane que está siendo conducido, ¿no?
Así es, exactamente. Es mejor dicho como lo dijo el ingeniero. La fuerza radial sigue la dirección del engrane que está siendo conducido en la entrada, ¿eh? En la entrada. ¿Sale? Bueno, ahorita porque estamos analizando la entrada, ya después analicemos la salida. Pero es la entrada, ¿sale? Pero la fuerza tangencial va a depender del giro del engrane que va a conducir. ¿Sale? Bueno, ingenieros, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Son las 11:26. Pues el día lunes continuamos con el problema. Ahorita nada, lo que yo quiero es que ustedes entiendan esta orientación de fuerzas, qué es lo que vamos a empezar a hacer. Ya una vez identificando las fuerzas, hacemos otra vez nuestro esquema de fuerzas, pero ahora de 2 dimensiones, pero de las puras fuerzas, y ya empezamos a hacer cálculos, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir identificándola de esta manera. Solamente me voy a apoyar en la vista pues, frontal de izquierda a derecha, que es esta figurita que está aquí. Esta de acá no la tomen en cuenta. De hecho, la voy a poner hacia un tachezote para que no la vayan no se vayan a confundir. Eso nada más lo puse como para ver la otra convención. Cuando la vean de derecha a izquierda se vería eso, pero no quiero confundirlos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya les pasé lista, ingenieros. Les agradezco su atención a todos. Les pido que el día lunes todos traigan sus apuntes, sus tareas y sus notas, porque vamos a usar fórmulas, su calculadora, para que estemos todos ya avanzando con estos problemas. ¿Sale? Pues que tengan un excelente día, ingenieros, y pues nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.